poder balancear lo sucedido en esta cumbre, que prometía ser jugosa y así lo fue, como para poder, en principio, nosotros mismos conocer las reflexiones que se van a vertir hoy, y además para, bueno, poder volcarla después en nuestro portal y en otros materiales que vamos a imprimir. Y ya el solo hecho de que organizaciones populares evalúen la cumbre es un dato novedoso. Yo quería aportar en tres aspectos en esta mesa. Por un lado, cuál ha sido la historia de las cumbres. Tratar de reflexionar luego qué pasó en estos 10 años. Y por fin, bueno, cómo estamos ahora. Las cumbres comienzan en el 94, cuando la impulsa Bill Clinton. Comienzan en Miami, en un mundo que venía del derrumbe de la Unión Soviética y prometía ser unipolar. Prometía que el próximo iba a ser el nuevo siglo americano. Ellos dijeron, vamos a constituir el ALCA. Es decir, para firmar su sometimiento sobre América, lo declararon y premeditaron llegar a aquel 2005 con el ALCA. Después vinieron diferentes cumbres, el 96 en Bolivia, el 98 en Chile. El 2001 apareció una excepción, ¿no? Digamos, y en Quebec ya Chávez había adelantado, en soledad, testimonialmente, de que no estaba dispuesto a Venezuela, que él acababa de presidir desde el 98, a firmar el ALCA. Bueno, pero parecía una rareza que un presidente exótico manifestara su diferencia, ¿no? Y después llega lo del 2005, que lo hemos reiterado muchas veces, a mí me parece fundamental, porque aquel acontecimiento fue el acta de nacimiento de este momento de la integración. Y por suerte se dio no solamente un gesto antiimperialista, bastaba con que los presidentes nuestros tuvieran un gesto antiimperialista, ya hubiera sido bueno, pero allí se evitaron las consecuencias de lo que luego fue la crisis del 2008 y de una cantidad de condicionamientos que no tenían que ver solamente con lo económico. Y esa fue la cuarta cumbre, ¿no? Vamos a balancear hoy qué pasó en la séptima. Yo creo que antes de eso habría que ver qué pasó en esos 10 años, porque recordamos, y bueno, lo hicimos en Mar del Plata hace unos años, y nos comprometimos a hacer este año, cuando se cumplen los 10 años, ir a Mar del Plata y poder conmemorar aquello, pero hacerlo como una historia viva, no hacerlo como un acontecimiento que fue y que no tuvo consecuencias. Es muy importante medir qué sucedió en estos 10 años y también cómo el imperio aprendió. Lo que somos de los 70, por lo menos a mí me impactó mucho, de la forma que el imperio aprendió de su principal derrota militar, ¿no? Cuando, bueno, estuvimos en la CTA con el embajador de Vietnam, cuando se recordaron los 40 años de la entrada de los revolucionarios a Saigón, y parece increíble, pero de aquella derrota aprendió más el imperio que los sectores populares, porque parecía que con aquella caída se abría todo un proceso, ¿no? de crecimiento del movimiento popular y de decadencia del imperio, y coyunturalmente fue al revés. Entonces, nosotros tenemos que ver que también el imperio aprendió del 2005, porque esa planificación que había hecho, digamos, obturada en Mar del Plata, había arrancado en el 88 cuando ellos decidieron incorporar la economía de Canadá, continuó con el NAFTA incorporando a su economía la de México, con las consecuencias duras para el pueblo mexicano, siguió con el pacto de tratado de libre comercio con los países andinos y concluía el Mar del Plata. Así era la premeditación, y aquello detuvimos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esos 10 años? Porque pudo haber sido, insisto, un hecho aislado, excepcional, nostálgico. Bueno, lo primero que pasó es que inmediatamente hubo el triunfo de una cantidad de procesos populares que estaban germinando, pero que culminaron con la llegada del gobierno de Evo Morales, de Correa, de Lugo, del sandinismo. A mí me llama mucho la atención, Robbie, en Mar del Plata, cuando estábamos con el embajador nicaragüense, y hablamos del ALCA, que ella dijo, bueno, y entre otras consecuencias,
¿Por qué creen que los sandinistas ganaron en el 2006? Nunca lo había pensado en la continuidad del proceso. Dice, porque se podía, se probaba, y los sandinistas se nos vino justo para ganar las elecciones, que había otra forma de no rendirse al imperio, ¿no? Hubo cambio en Centroamérica, un gobierno de centroizquierda. Ese fue el primer proceso, ¿no? Es decir, continuó esa idea de que los procesos populares culminaban con esos sectores en el gobierno. Primera consecuencia. La segunda fue la modificación en el proceso de integración, ¿no? Porque le dijimos no al ALCA y bastaba saber sí a qué. No al ALCA y sí a qué. Entonces, ahí, sin teoría previa, se empezó a transitar un proceso de integración distinto. Se politizó el Mercosur, se modificó, se hizo la cumbre social, se creó la UNASUR y por último se creó la CELAC. Es decir, se colaboró con un mundo más multipolar, ¿no? ¿Y qué era la CELAC? Por eso digo que el imperio ha aprendido. La CELAC era la OEA, ¿no? hijo de los yanquis y factotum de diferentes operaciones militares, era la OEA, menos Canadá y Estados Unidos, más Cuba. Entonces hubo un cambio como segunda consecuencia de aquello, de una modificación en el proceso de integración. Y entonces un aporte, un mundo que ya prometía ser multipolar no se daba, el pronóstico de Clinton de que iba a ser un mundo unipolar, había dejado de ser bipolar con la caída de la Unión Soviética, no era unipolar y empezaba a ser multipolar. Y surgió un polo en ese mundo multipolar. Lo tercero que sucedió fue el surgimiento de los BRICS con China como motor, colaborando entonces con la gestación de un mundo, digamos, de este mundo multipolar que nunca tiene un momento de nacimiento, ¿no? digamos, pero que vemos cómo se está gestando. En ese marco se daba es decir, la última fue la séptima, se dio la sexta. Y ahí parecía que no había más cumbres, ¿no? Porque la no invitación a Cuba y el impedimento de tratar el tema Malvinas, con la molestia que le traía a Canadá y Estados Unidos, que países anglófonos, que todavía algunos de ellos, la reina de Inglaterra designa a su primer ministro, que está en la CELAC, esos países dijeron que había que dialogar y que las Malvinas argentinas. Entonces, bueno, parecía que no iba a haber más cumbres. Y ahí es donde yo creo que Estados Unidos termina de ajustar su estrategia, ¿no? Comprende que no se puede ignorar a Cuba, ¿no? Que esa resistencia increíble, lo hemos dicho, estamos muy contentos de tener a Oreste acá, ya lo hemos dicho a los anteriores embajadores, todos compañeros, como lo es Oreste con nosotros, a pesar que nos conocemos poco, pero ya lo bueno de estar en este movimiento revolucionario es que uno lo ve como compañero y amigo, a pesar que lo conoce hace poco. Entonces ya no se podía ignorar a Cuba, ¿no? A veces uno se pone a pensar y parece increíble haber resistido después de la caída de la Unión Soviética en soledad y tan cerca, demostrándonos a todos nosotros, sin decirnos lo que teníamos que hacer, demostrándonos que se podía transitar otro camino. Entonces Estados Unidos tenía que sortear eso y a su vez tenía que acercarse a América Latina. ¿Por qué? Porque yo creo que el enemigo estratégico de Estados Unidos es China, y entonces necesita tener aún más comprometida América Latina en sus planes. China con los BRICS, China con este banco de inversión y, digamos, y desarrollo estratégico que promueve, China en su acercamiento con Rusia, y entonces, digamos, da ese gesto, un gesto que no tiene nada de magnánimo, sino simplemente es un reconocimiento a la lucha del pueblo cubano, y al igual que nuestra pelea por Malvinas, también tiene que ver ese reconocimiento por la heroica lucha, pero con la solidaridad de nuestros pueblos y ahora de nuestros gobiernos, siempre de nuestros pueblos y ahora de nuestros gobiernos. Pero también en simultáneo aparece un ataque fuerte a Venezuela, Brasil y Argentina. ¿No? Pareciera que sacar a Cuba del tema, ellos creían, y se vio sorprendida, ¿no?, la subsecretaria Jacobson por la respuesta que hubo ante, digamos, este decreto de Obama, ¿no? Como si nosotros no fuéramos a reaccionar ya ante ese hecho, ¿no? Entonces, por último, creo que hay que ver qué nos deja, cómo estamos,
Y creo que lo que demostró esta cumbre es que hubo una confrontación, que es la que va a estar por bastante tiempo en la región, por un lado el imperio con algunos aliados, y por otro algunos gobiernos más firmes, pero ahora en esta cumbre con acompañamientos que no tuvimos del resto en el 2005, ¿no? Recordemos que aquella cosa heroica, no el ALCA, le hicieron 5 presidentes, 29 le dijeron que sí al ALCA. Claro, obviamente como eso es la costumbre, lo que trasciende es el no, pero fueron 5 los que le dijeron, que impidieron que hiciera el ALCA, pero que habían llegado con esa idea y muchos de ellos luego apresuraron el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el momento, que hay una disputa, que se vio allí. A mí me parece un dato que nuestra presidenta incorporó, un tema que será insoslayable en las cumbres, que tiene que ver con el narcotráfico. No es difícil a partir de ahora, luego del argumento tan sólido, ¿no? Y como decía Bertolt Brecht, qué mal que estamos, que tenemos que argumentar lo obvio, argumentar de dónde va a parar, cómo se blanquea semejante masa, semejante fortuna, ¿no? Entonces creo que, por último, que se reflejó en esta cumbre que estamos en una disputa. Y lo peor que nos puede pasar es subestimar la dimensión de esa disputa y el poder de nuestro enemigo, ¿no? Esta idea que Obama y su gobierno dijo, bueno, que fue un error. A mí me parece que ellos tienen un plan hacia América Latina y por suerte se encontraron con presidentes y con pueblos dispuestos a que este proceso que comenzó en el 98 con Chávez, que continuó el ejemplo que nos daba Cuba, que dio su fecha de nacimiento el 2005, va a continuar. Así que con la seguridad que el enemigo nos tiene muchas ganas y con la convicción que nuestro pueblo lo comprenden y que vamos a triunfar. Muchas gracias.